Hola peceros, ¿cómo andan? Como muchos de ustedes saben, el próximo 21 de julio va a salir una noticia oficial de PES 2022. Para mí va a salir el tráiler del juego. Y antes de que pase eso, quería hacer este video dando mi opinión y diciendo qué me gustaría que venga en la próxima entrega. Y también me gustaría leer sus opiniones, así que déjenla en los comentarios. Voy a estar leyendo una por una y también respondiendo. Así que si querés saber la opinión de un jugador profesional, que es mi caso, creador de contenido y también, sobre todo, amante de esta saga, acompáñame. Vamos a ir directo al grano, vamos ya al primer punto que me gustaría que se mejore en PES 2022. Y esto es que el juego te motive a jugar. ¿Qué quiere decir esto? Para mí en PES 2021 lo que pasaba es que uno se creaba su equipo de My Club, suponiendo que jugaba online. Y después de un mes ya tenía un equipo competitivo, tenía unos jugadorazos. Es más, ya te lo daban de entrada. Esto significa que no tenés mucha motivación a seguir mejorando tu plantilla. Y encima el modo de juego de escalar en el ranking no es muy atractivo porque solamente está el partido igualado, ya no hay esas divisiones en línea que hay antes. Entonces para mí el juego no te motiva a jugar. Veo difícil que un jugador siga jugando a lo largo de un año calendario activamente a PES 2021, que te den ganas y te digas, bueno, me quiero sentar horas y horas a jugar. Y creo que eso tiene que cambiar en PES 2022. ¿Cómo lo pueden hacer? O creando un nuevo modo de juego o perfeccionando el que ya tienen, agregando buenas recompensas, agregando buenos partidos para enfrentarte, un buen ranking que te motiva a jugar. ¿Por qué no recompensas semanales en base a tu clasificación? Existen, pero te dan GP que son muy poco. Y también está el Match Day, que para mí es muy aburrido y es muy largo. Así que en donde principalmente para mí falla PES 2021 es eso, el juego no te motiva a jugar, al menos que estés en una comunidad o estés en un ambiente competitivo. Llega un momento bastante cercano que es como que te aburrís y empezás a jugar cada vez menos. Ahora pasemos al segundo punto, que el segundo punto es muy importante. En el segundo punto vamos a hablar de jugabilidad. Para mí la jugabilidad va a cambiar muchísimo porque hay un nuevo motor gráfico y va a haber nuevas mecánicas. Hay que ver si se mantienen las mecánicas defensivas de la beta. Pero a mí lo que me gustaría ver en la jugabilidad es que se anulen, que se acabe ese atontamiento, ese empanamiento de los jugadores. Y también que se reduzca o si se puede eliminar completamente el efecto Konami, porque hay muchas veces que es descarado y te arruina mucho la experiencia de juego. Como tercer punto me gustaría hablar de los gráficos. Para mí los gráficos van a mejorar ampliamente. Como les dije, hay un nuevo motor gráfico. Incluso miren estas imágenes que las crearon los mismos usuarios, las crearon usuarios por internet. Así, ¿por qué no pensar que Konami va a ser algo parecido o algo superior a esto, teniendo en cuenta que es una gran empresa? Así que para mí los gráficos van a mejorar muchísimo. Ahora vamos a pasar al punto 4, pero antes me olvidé aclararles que todas estas imágenes que están viendo las saqué de videos de YouTube. Voy a dejar Voy a dejar el link de cada video en la descripción. Y también que todas estas imágenes, la mayoría fueron sacadas de la beta y algunas fueron creadas por los mismos usuarios. Así que no te desanimes ni te motives demasiado por lo que veas en este video, porque acá lo que importa es la opinión, tanto mía como la tuya, que es importantísima, y por eso te vuelvo a invitar a que dejes tu opinión de lo que esperas del PES 2022 en los comentarios. Ahora sí, pasemos a mi cuarta opinión o al cuarto punto, mi lengua está como loca, que quiero que se corrija o mejore en PES 2022. En el cuarto punto voy a hablar de los servidores. Necesitamos tener buenos servidores para PES 2022. Supuestamente la beta fue para probar servidores, esperemos que anden bien, pero ya los servidores que tenemos son muy viejos, hay muchos lagueros, hay muchos tramposos, tienen que corregir eso urgentemente porque dañan muchísimo el juego y quitan las ganas de jugar a uno, así que esperemos por favor que corrijan esto porque es muy importante también para la fluidez una vez que jugás en línea. En el quinto punto quiero hablar de las licencias. Yo creo que las licencias no es algo que mueve la aguja al jugador de PES, quizás sí al jugador externo, porque tenemos Option File, los que saben, tanto en Play 4 como en PC. Xbox la tiene un poco más difícil. Lo que sí me gustaría que se aprovechen mejor las licencias que tenemos, porque es plata invertida que hay veces que no se ven en el juego, porque solamente te sacan algunas cartas en My Club. Algunos equipos ni los aprovechan, como los sudamericanos, pero me gustaría que puedan aprovechar bien estas licencias. ¿Cómo podría ser? No sé, se me ocurre ser una leyenda siendo juvenil del Barcelona, jugando en la Masía y llegando al primer equipo. O habiendo un modo de juego que tengas que recrear los partidos más importantes de tu equipo, como puede ser partidos de Barcelona, del Manchester, de River, de todos los clubes partner que hay. Porque me parece que hoy por hoy se desaprovechan muchísimo las licencias y es más que nada plata perdida hoy por hoy. Ahora pasemos creo que al sexto punto, si no me equivoco, que el sexto punto es el tema de los menús. Puede parecer algo sencillo o hasta tonto,
pero necesitan cambiar el menú. Llevamos 2 años con el mismo en P2020 y P2021. Para mí es un menú muy aburrido. Incluso miren todos estos conceptos que diseñaron usuarios en su casa. Así que no es tan difícil, tienen que contratar a un buen diseñador y darle un cambio de imagen en cuanto al menú. Esperemos que llegue. Debe ser uno de los puntos menos importantes, pero visualmente modifica bastante la experiencia de juego. Ahora pasemos al séptimo punto, que el séptimo punto es importante porque va a tocar tanto el online como el offline. El séptimo punto viene de la mano de una noticia. Hace unos días en diferentes portales dijeron que PES 2022 iba a ser free to play, o sea, gratuito el día del lanzamiento. Y por eso pongo el título en el séptimo, que no se olviden del offline, porque es un modo de juego importantísimo para los jugadores de PES. ¿Qué beneficios traería que sea free to play? Obviamente que habría muchos más jugadores y el juego sería más conocido, eso está muy bueno. Pero sería un grave error si se olvidan de los modos de juego offline. Para mí lo mejor sería que saquen la versión free to play, pero que también saquen una versión paga con los modos de juego tanto Liga Master como ser una leyenda o alguno nuevo que pueda llegar a venir. Eso sí, si estos modos de juego están actualizados, si es un copiar y pegar de ediciones pasadas, no tiene mucho sentido y ahí sí que lo den gratis, obviamente. Ahora pasemos al octavo punto, pero antes te recomiendo, te pido que te sumes al canal. Vamos a traer el mejor contenido de PES 2022, tutoriales, guías, todo lo que sabes que nos manejamos en el canal. Así que sumate, y también tengo pensado hacer un Discord gratuito para arrancar con todo el PES 2022 y ayudarnos mutuamente, porque es algo que se viene con todo, es un nuevo motor gráfico, un juego desde cero, así que va a estar bastante complicado. Ahora sí, pasemos al octavo punto, ya me estoy quedando sin aire. Y en el octavo punto, a mí me gustaría que haya cambios tácticos, que se cambie el aspecto táctico en cuanto a la estrategia, a instrucciones avanzadas de ataque y defensa. Creo que venimos con el mismo sistema ya hace algunos años. Ni siquiera el PES 2021 o 20, creo que ya el 18 era muy similar a lo que tenemos. Y creo que tiene que ir un poco más profundo, el fútbol va avanzando cada vez más y nos tendría que dar más opciones tácticas. Así que ahora pasemos al noveno punto y al último, vamos ahí. El último punto es más que nada un deseo como jugador competitivo. Me gustaría que haya más competencias oficiales. Hoy por hoy solamente hay una a lo largo del año, creo que es muy poco. En Europa se juegan muchísimas más, como por ejemplo la eFootball Pro. Me encantaría que se juegue esa competencia en Sudamérica. Así que estas son mis 9 características o mis 9 cosas que quiero que se mejoren para PES 2022. Obviamente son ideas generales, si nos ponemos detallistas podríamos estar horas. Pero como les dije, quiero saber su opinión, me interesa muchísimo. Déjenmela en los comentarios, voy a estar respondiendo. También, como dije, suscríbete al canal. En PES 2022 vamos a arrancar con los directos. Como pueden ver, me compré la Play 5 porque quiero traerles el mejor contenido de la última generación. Y nada, también como digo siempre, gracias por ver y nos vemos en el próximo video.